Hola hermanos, ¿cómo estamos? Sí, ¿cómo están todos? Esa familia covidiana, todo suave. Ahí estamos. Bien. Pues qué gozo, ¿no? Cantar a nuestro Rey, recordar su gran misericordia, ¿no? Por medio de esos himnos, ¿no? Y meditar mientras cantas y escuchas a tus hermanos. No sé qué tal. A veces me gusta voltear a ver a los hermanos y ver, ¿no? Cómo están cantando y tratar de imaginar, ¿no? Qué está pasando en el corazón de mi hermano. Y sin duda es un gozo para mí también ser recordado por, por los cantos. Que me abro aquí mi tableta. Listo. La iglesia, ¿no? Es la iglesia, estamos aquí, ¿no? Por la obra de un hombre joven, ¿no? Hace más de 2000 años, y que a través de todo el mundo, ¿no? Empezaron a nacer seguidores de él, y aquí estamos en Oaxaca, ¿no? Como la iglesia de Dios. Es increíble eso, ¿no? Bueno, no sé, tal vez le puedo contar un poquito antes de seguir con el texto que preparé, pero sí, como decía el hermano Eduardo, Pastor Eduardo, estamos en una transición. Sabíamos que iba a ser un tiempo corto estar aquí entre ustedes, que ha sido un gozo, ¿no? Recuerdo la primera vez que entré a este lugar y después de un año habernos estado congregando en casa, es un grupo muy pequeño, llegar aquí y escuchar, ¿no? La palabra de Cristo morando ricamente entre ustedes, ¿no? Y fue un bálsamo para mi alma. Estoy seguro que para los demás que veníamos de esa travesía. Y pero vamos a estar saliendo muy pronto al norte del país. Vamos a estar tomando ahí un entrenamiento que la fecha no está muy definida, pero puede ser entre 1 año y 2 años, con el deseo de regresar nuevamente a Oaxaca, ¿no? Y ver qué hace Dios con todo eso, ¿no? Hay familias que se están preparando allá para también venir a Oaxaca, entonces va a ser muy interesante ser parte de eso. Y pues las dificultades, ya me imaginarán, ¿no? Somos 6 de la familia, 4 niños, mi esposa y yo, y mover a toda la familia, deshacerte de tus cachivaches, ¿no? Y agarrar camino, pues no es algo sencillo, y indudablemente hemos visto la mano de Dios en todo eso, ayudándonos tanto en logística como en los detalles del corazón también. Entonces estamos muy agradecidos por eso, por la iglesia aquí, la iglesia allá, la iglesia en todos lados, ¿no? Y estaba meditando en eso, ¿no? En la iglesia, qué tan importante es. Y entonces no me voy a despegar realmente mucho de la serie que están llevando, porque precisamente ahí habla de estas cosas, ¿no? Entonces quiero que me acompañen ahí a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Y antes de comenzar, vamos a orar. Padre, indudablemente nadie puede hacer lo que tú has hecho. Desde aquel día en que la serpiente engañó al primer hombre y la primera mujer, tus promesas siendo cumplidas a través de los tiempos. Tan así que aquí estamos. Cuando no éramos pueblo, tú nos hiciste pueblo. Estábamos alejados de toda bendición, pero tú nos has bendecido en tu Hijo Jesucristo. Todas las promesas, todas las bendiciones son sí en Jesucristo. Gracias por tu Hijo Jesús. Ayúdanos una vez más a ver a tu Hijo en esta mañana, en esta hora. Que las escamas del corazón caigan y podamos ver a tu Hijo y regocijarnos aún en las verdades más elementales, que tomen una nitidez distinta, gloriosa.
que no podamos hacer otra cosa más que adorarte, agradecerte, estar confiados, sabiendo que tú y solo tú eres el pastor de nuestras almas. Gracias te damos por tu Hijo Jesús, por lo que has hecho en nosotros a través de Él. Úsanos y te agradecemos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Dios y Señor. Amén. Bueno, estamos ahí en versículo 4. Sígueme con la vista, voy a leer. No voy a cubrir cada aspecto, cada detalle de estos versículos. Pero bueno, tienen varios pastores. Ahí que los pastores llenen los huecos. Y dice, y viniendo a él, ¿cómo comienza Pedro con esto? Nada más quiero llevar tu atención a la sección anterior que habló acerca de desear como niños la leche espiritual, y de repente en esta siguiente sección Pedro cambia totalmente la analogía o el simbolismo y comienza él con esto, y viniendo a él, hablando de Jesucristo, y se refiere a él como una piedra viva. Y viendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Versículo 5. También ustedes como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en las Escrituras. Yo pongo en Sión una piedra escogida, una piedra preciosa, piedra angular. Y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Entonces, la imagen que Pedro, después de haber hablado de esta imagen del bebé deseando la leche, ¿no? Todos hemos oído a esos niños que se vuelven, no, locos, ¿no? Yo recuerdo los míos que querían leche. No, se transforman. Y en ese sentido, Pedro usó esa analogía, desear de tal manera la leche espiritual, hablando de la palabra de Dios, del Evangelio, ¿no? Pero ahora cambia esta imagen, esta analogía, este simbolismo, y ahora habla de piedras, ¿no? La piedra viva, piedras, ustedes también piedras vivas, habla de una casa espiritual, habla de un sacerdotes, de sacrificios. Entonces la imagen que viene a la mente es de un templo, ¿no? ¿Sí? Templo, piedras, sacerdotes, sacrificios, ¿no? Entonces en la mente judía obviamente pues, tu mente va a ese gran templo, ¿no? Que Dios permitió que un hijo de David levantara. Pero el que comenzó era el tabernáculo, ¿recuerdan? Que Dios le da una visión a Moisés de ese tabernáculo, de ese templo que está en el cielo, y dice, así como has visto, así haz. Y todos esos detalles, ¿no? Ten cuidado de replicarlos, ¿no? Entonces la imagen que nos muestra Pedro es de un templo. Se refiere a Jesús como una piedra viva. Que nosotros, ¿no? Aquel que viene a Jesucristo se convierte también en una piedra viva, ¿no? Somos piedras vivas.
Porque la piedra, Jesucristo, nos dio vida espiritual. Y así es como Dios forma de toda lengua, tribu y nación, toma estas piedras vivas para construir su templo, su casa espiritual. Aquellos que lo anhelan vienen a Él. Dice, y acercándose a Él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa a los ojos de Dios. Y es muy interesante porque Jesús fue rechazado. Y podemos entender eso, ¿verdad? Porque seguramente has sido tú rechazado cuando has atentado compartir con alguien más acerca de tu fe, acerca de Jesucristo, acerca de la gran necesidad que tienen esas personas, ¿no? Pero Él fue el primero que fue rechazado, y ese era el plan de Dios, que a Él ser rechazado, ¿no?, nosotros fuéramos aceptados nuevamente en la familia de Dios, obviamente a través de su muerte, su sacrificio por nosotros. Entonces somos formados en piedras vivas. Dice, vosotros también, versículo 5, como piedras vivas sois edificados. Entonces el contacto con Jesús nos da vida y nos vuelve estas piedras vivas, ¿no? Y nos adaptamos ahora a su plan. Antes de venir a Cristo teníamos un plan, ¿no? Plan de vida, ¿no? A lo mejor algunos ni tenían plan, ¿no? O más vivían la vida loca según como venía. Pero de repente, al venir a Cristo, te dan vida y te empiezas a dar cuenta de que Dios tiene un plan para ti, ¿no? Y que ahora eres parte de esta familia, de este templo, ¿no? Y entonces cuando usan la palabra templo, hermano, lo que debe venir a nuestra mente, ¿qué es? Son personas, ¿no?, que han sido redimidas por la sangre de Jesucristo, ¿no? A veces cuando oigo templo, mi mente va a un edificio, ¿no? A veces trato de cambiar eso, ¿no? Y estamos acostumbrados a llamarle iglesia a un edificio o templo a un edificio, cuando realmente en el sentido que Pedro lo usa son como personas, ¿no? En quien Jesucristo es esa piedra angular. La piedra angular es esa gran piedra que usaban como fundamento para levantar algo, ¿no? Jesucristo es esa piedra, ¿no?, donde la iglesia, ¿no?, a través del testimonio de los apóstoles, ¿no?, es levantada, ¿no? Y me vienen a mi mente esas palabras que dijo Jesús a Pedro, ¿no? Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y eso es lo que Dios está haciendo, lo que prometió hacer y está cumpliendo en estos tiempos. Ayer platicaba con un hermano y hablaba, ellos fueron creo que a Sinaloa. ¿Dónde? ¿Sonora? ¿Sonora? Van cada Culiacán, ¿verdad? Y van a estos lugares donde mucha gente, en su mayoría que nada más habla alguna lengua originaria, que muchos no hablan español, van a trabajar en el campo, ¿no? Que a veces los llevan con promesas de buen salario cuando llegan allá. No es el caso. Viven en campamentos, en situaciones pues muy malas, ¿no? Algunos llegan con sus hijos y son explotados. Algunos de estos lugares son personas que vienen de China, pues manejan toda esa operación. Entonces ellos vieron eso como una oportunidad y van. Y bueno, ahorita con la tecnología que tenemos ya hay aplicaciones, ¿no?, donde personas han trabajado para traducir ya películas, la Biblia a distintos lenguajes, ¿no? Y con la tecnología van e identifican a estas personas de dónde son, y lo que les asombra es que esta gente responde, ¿no? Y les dejan en su teléfono, ¿no? Ya sea la película de Jesús o la Biblia en audio, ¿no?, para que ellos puedan oírla. Y me contaba la historia de un hombre que hace 30 años alguien le regaló un cassette a su familia, creo que a su mamá, que tenía pues la Biblia hablada, me imagino, ¿no?, en su idioma original. Eso fue hace 30 años. En su familia ahorita hay muchos creyentes
Y Él está involucrado en todo esto. Y me puedo pensar, ¿no? O sea, cómo Dios usa su palabra, ¿no? ¿Y qué es su palabra? Es Cristo, ¿no? Las promesas que hizo en el jardín del Edén, de la simiente de la mujer, el rey que vendría de parte de David, ¿no? El gran profeta que se levantaría en medio del pueblo, ¿no? Todos estos tipos, esa es la palabra, ¿no? Que salva, esa es la piedra angular que cuando vamos a Él nos da vida, ¿no? Y estaba pensando en eso y wow, recordando eso. Estaba compartiendo el testimonio de mi esposa, en vez del mío, el de mi esposa, ¿no? Porque yo fui testigo de eso. Alguien compartió un librito, papel y tinta, y todo retumbó en la eternidad. Y vida eterna vino a nuestras vidas. Y ese es Cristo, esa piedra angular que fue rechazada, ¿no? Sigue levantando, tomando piedras vivas y sigue construyendo esta casa espiritual, ¿no? El templo de Dios donde su espíritu mora, ¿no? En nosotros, ¿no? Entonces, somos edificados en esta casa espiritual. Entonces, casa espiritual porque el Espíritu de Dios mora en esa casa. ¿Qué te recuerda eso? Obviamente al templo de Israel, ¿verdad? Es donde moraba. En el inicio, cuando salen de Egipto, ¿no? Va Dios ahí en medio de ellos, ¿verdad? Después se constituye el templo y ahí está la morada de Dios en medio de ellos. Y este pueblo que era esclavo, ahora es el pueblo de Dios, el pueblo escogido. Y está el campamento ahí, Dios en el centro y las tribus alrededor, ¿no? Y Dios morando en su casa. Y a eso nos recuerda este lenguaje que usa Pedro, ¿no? Pero ha cambiado todo totalmente. Pero algo que estaba recordando conforme leía esto, son esos elementos que encontramos aquí, ¿no? De Dios, ¿no? Y esto lo oímos de un querido amigo, nos enseñó esto, que siempre ves este diseño. Dios, cuando comienza su creación, tenemos estos tres elementos importantes, que es Dios, ¿no? Como el rey, ¿no? Vemos a su pueblo y vemos un lugar especial. En Génesis vemos a Dios claramente, ¿no? Estableciendo su reino, ¿no? En la creación. Y vemos ahí su pueblo, que es el primer hombre y la mujer. Y vemos este lugar especial, que no es nada más la tierra, sino es un jardín. Un lugar arreglado para el hombre y la mujer, ¿no? Y después, la pregunta es, ¿Dios cambia este diseño? Y la respuesta es no. O sea, cuando va más adelante y Dios libera a su pueblo de Egipto, ¿no? Vemos estos elementos presentes ahí. Dios, la columna de fuego y de humo. Ahora su pueblo, el pueblo que acaba de liberar. Y el lugar especial habla de esa tierra que fluye leche y miel, ¿no? La tierra prometida. Y entonces todo eso es como el diseño de Dios, de cómo funciona. Y ahora estamos aquí, Pedro hablando de un templo, ¿no? Porque el templo de Dios, también unos elementos que ves ahí en la construcción, es de que parece un jardín. La lámpara parece como un árbol, ¿no? Esta lámpara con brazos. Y entonces todo eso nos hace pensar en el jardín del Edén, ¿no? Este lugar del cual fue el hombre sacado por su desobediencia. Pero Dios está trabajando con ese mismo diseño, ¿no? Y estaba pensando como en el futuro, ¿no? O sea, ahora está ese mismo templo, pero ya no es piedra, ya no es un jardín. Somos nosotros ese templo, ¿no? Que Dios está levantando. Y hay promesas de una nueva creación y un nuevo cielo, donde Él habitará en medio de nosotros. Y Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Y hacia eso vamos, ¿no? Y obviamente el tema que se ha estado tocando es de que esta no es nuestra tierra, ¿verdad? Vamos de pasada, peregrinos, ¿verdad? Porque esperamos esa patria celestial que es mucho mejor que esta, ¿no?
que si antes de la caída el Edén era bonito, lo que viene es mucho mayor y más glorioso, ¿no? Entonces, dejen agarro mis notas aquí porque entonces quería nada más como meditar en esos tres elementos que vemos en el pasado, en el inicio, cuando el pueblo de Israel es establecido, y lo que nos habla acerca del futuro. Entonces tenemos el templo, personas. Pero ese templo no acaba ahí, Pedro, ¿verdad? ¿Qué sigue hablando? Empieza a hablar de que el sacerdocio, ¿no? Y se refiere a nosotros como sacerdotes. ¿Y qué es un sacerdote? Es alguien que trabajaba en este templo, ¿no? ¿Qué es lo que hacía? Hacía sacrificios, las cosas que se necesitaban hacer se hacían. Y eso es lo que ahora habla acerca de la iglesia, de que somos sacerdotes, ¿no? Que hacemos sacrificios aceptables a Dios, ¿no? Por medio de Jesucristo. Y bueno, obviamente el sacrificio final lo ha hecho nuestro sumo sacerdote, ¿no? Al dar su vida, ¿verdad? Él vino, estaba viendo cuando habla de esos elementos de serán mi pueblo escogido, ¿no? Mi real sacerdocio. Eso lo dijo Dios a Moisés en Éxodo. O sea, si ellos me obedecen, ellos van a ser mi posesión especial. De entre todos los pueblos, ellos serán mi pueblo escogido y me serán sacerdotes. ¿O cumplieron eso ellos? No pudieron. Pero en medio de ellos se cumplió lo que Dios había dicho a Adán y Eva, de una simiente que saldría de la mujer. Que precisamente parece que ese pueblo, entre muchas cosas, símbolos y cosas que podemos aprender, una de las cosas principales es que viniera el Mesías de entre el pueblo. Jesús. Y ese es el que obedece. Ese es el que todo lo que oye decir a su Padre, Él lo cumple, ¿verdad? Y me encanta Filipenses cuando habla de Él, ¿no? De que Él obedeció en todo. A diferencia del pueblo, a diferencia aún de nosotros, Él obedeció en todo. Tan obediente se hizo, estuvo dispuesto a ir en la cruz. Y dice Pablo, por lo tanto Dios lo levantó hasta lo sumo. Y es por eso, por la obediencia de Cristo, que tú y yo ahora venir a Jesús nos da vida. Y nos puede levantar, ¿no? Para hacer este templo espiritual. Pero no solo eso, sino que ahora somos sacerdotes. Y la función ahora en el Nuevo Testamento, pues no es matar animales, ¿verdad? Allá en el pueblo a veces envenenan a los perros, ¿verdad? Pero esa no es nuestra función, hacer sacrificios de ese tipo. Y cuando habla de sacrificios, me venía a la mente Pablo cuando habla a los romanos. Después de enseñar a los cristianos judíos y a los cristianos gentiles de que no, es por el evangelio, no hay nadie justo. Es por la obra de Jesucristo que tú eres lo que eres ahora en el reino de Dios. Y llegando al capítulo 12 dice, debido a todo esto que les dije, las misericordias de Dios, ¿no? Dice, den sus cuerpos como sacrificios vivos, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Y qué son esos sacrificios entonces? Pablo en distintos lugares habla de que todo lo que hagamos, ya sea de dicho o hecho, lo hagamos para la gloria de Dios. Esos son los sacrificios, o sea, nuestra vida, ¿no? Al servir a Dios, ya lo que me llamó la atención es de que todo servicio a Dios, como sacerdotes, está totalmente conectado con el servicio a otras personas, ya sea creyentes o no creyentes.
Y ahí viene todo esto, venía a la mente de cuál es el mayor mandamiento, ¿no? Amar a Dios por sobre todas las cosas, ¿no? Amarlo con toda tu fuerza, con todo tu ser. Y dice Jesús, y el segundo es igual a este, amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el servicio de sacerdotes que hacemos es precisamente ese, vivir para Él, sirviendo, ayudando. Pero hay otra misión. Entre todas esas hay otra misión, que bueno, ya la toqué un poquillo ahí. De hecho le llaman la Gran Comisión. La Gran Comisión de nuestro Rey, como sumo sacerdote, diciéndonos a nosotros, es ir y hacer discípulos de todas las naciones y enseñarles la ley de Cristo, lo que Él nos mandó. Y es por eso que tú estás aquí y yo estamos aquí, porque alguien, un sacerdote de Dios, en ese sentido, fue e hizo eso. Y tal vez comenzó con tu abuelo, o con tu papá o tu mamá, o tal vez eres cristiano de primera generación, pero esto fue porque alguien, así como recordando en el caso de Norma, un señor viejito americano le dio a mi esposa papel y tinta con información acerca de Jesús, y el Espíritu usó ese papel y tinta, esa información, para dar vida eterna. Y ayer me preguntaba yo, ese señor ni siquiera se enteró de que el obedecer, esa función de sacerdote, ¿no?, replicó en la eternidad. Seguramente ni sabe, si es que todavía vive, que existe un lugar que se llama Oaxaca. Santa Lucía, menos. Y así imagínate todo lo que Dios ha hecho y sigue haciendo. Y esa es una forma también de recordarnos a nosotros y animarnos. Que nada, tenemos que ser fiel, ir y cumplir nuestra función de sacerdotes. Otra función de sacerdotes, la Biblia habla de que intercedemos, ¿no? Es como si Dios clamara por medio de nosotros, arrepiéntanse, ¿no? Y cuando hacemos eso, estamos cumpliendo esa función como sacerdotes, ¿no?, bajo nuestro sumo sacerdote. Entonces viene esta imagen de ese templo que son personas donde el Espíritu de Dios habita en nosotros y que somos sacerdotes y que tenemos un sacrificio no como el del Antiguo Testamento, sino que son nuestras propias vidas, ¿no? Que debido a la transformación de nuestro corazón, ¿no?, los valores, la economía dentro de nosotros cambió totalmente, ¿no? Y cuando amábamos drogas o alcohol o estatus o buscábamos ser llenos por medio de una pareja o qué sé yo, entretenimiento, todo eso se volteó de cabeza, ¿no? Y empezaron a manifestarse esos deseos que llevaron a esos sacrificios. ¿Sí? ¿Te ha pasado eso? Eres sacerdote que haces sacrificios, no para salvación, sino porque has sido salvo. La fragancia de Cristo te acompaña. Emanas eso. Entonces, también usa otras analogías, ¿verdad? Aparte de construcción, un templo, fundamentos, como la del cuerpo, ¿no? Que Cristo es la cabeza, nosotros somos los miembros, que estamos conectados a la cabeza y recibimos de la cabeza la energía, la fuerza, que apartado de Él nada podemos hacer, ¿no? Habla también una analogía de pámpanos, ¿no? De la vid, ¿no? Pero todo es Cristo. Dice que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos,
Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Y es como termina esa sección. Dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Él es la piedra viva que nos da vida. Y gracias a Él, a su sacrificio, ahora nosotros podemos presentar sacrificios también, nuestra vida, ¿no? Sacrificios agradables a Dios, y todo es por lo que Cristo ha hecho. Y me pongo a pensar, o sea, la audiencia original, ¿qué cosas están pasando ellos? ¿Cómo esto les puede ayudar a ellos? Había persecución, ¿no? Persecución feroz. Y de repente viene Pedro y dice, él, la piedra preciosa, fue rechazada. Y ver la vida de Jesús siempre obedeciendo, el Hijo obediente, ¿no? Pasando siempre tiempo con su Padre. Y ver cómo su obediencia lo lleva en esta espiral de bajada hasta el punto de morir y después ser exaltado. Y Pedro diciendo, hey, y ustedes porque están en Cristo son parte de eso también. Y me pongo a pensar en nosotros, ¿no? ¿Qué tanto recordamos eso que somos la iglesia de Dios, el templo de Dios, donde su Espíritu mora en nosotros? Y que ahora tenemos una identidad distinta a la que teníamos antes. Porque ahora nuestra vida es un sacrificio vivo que agrada a Él, a nuestro Padre. Ya no sé ni dónde estoy en mis notas acá. Dice, estaba recordando este texto en la mañana y dice, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y por eso dice el versículo 6 que el que crea en Él no será avergonzado. Y entonces está hablando de esta piedra donde todo se levanta, y después me venía a la mente esta parte donde Jesús está hablando, dice, el que me escucha decir esto y atiende a esto, y empieza a hablar de un hombre que empieza a construir su casa sobre la roca, y uno que empieza a construir su casa sobre la... Todos ustedes conocen estas historias, ¿verdad? La roca. ¿Cómo? Pues se ha hablado mucho, ¿no? De que nos podemos desviar y concentrarnos en cosas que pueden ser religiosas, pero que no son Cristo. Y necesitamos edificar nuestra casa sobre Cristo. Todo lo que somos. En esa sección de Pedro también vienen palabras fuertes. De que los que lo rechazan, esta piedra se ha vuelto una piedra en la que se tropiezan. Habla de que el que caiga sobre esta piedra va a ser, me venía la imagen, dice que se van como a destrozar en pedazos, ¿no? Yo creo que es lo que oí el caso de una persona que se cayó ahí en el periférico en moto, sale un brazo por allá, una oreja por acá, y esa imagen me vino, que el que cae sobre esa piedra vuela en pedazos, pero si esta piedra cae sobre él, se vuelve polvo.
Y aquí no puedo asumir que todos nosotros hemos edificado nuestra casa sobre la roca, ¿verdad? Pero hay esta advertencia de que el que pone su confianza en la piedra no será avergonzado, pero el que no es peligrosamente, eternamente peligroso, podríamos decirlo así. Y piensen en ti. Eso que hablábamos de esos sacrificios, ¿no?, que ahora haces en Cristo, eso te puede dar un indicio de dónde estás tú. ¿Obedeces a Cristo con gozo, no? O sea, tu motivación es esa. Cuando vienes aquí, ¿qué es lo que buscas venir aquí? Yo recuerdo hace muchos años que a veces buscaba ir nada más para cumplir. No, si no, no me voy a ir al cielo, si no voy. La motivación era totalmente incorrecta. Los sacrificios agradables a Dios, ese deseo, ¿no?, por lo que Él hizo, por quién es Él, ¿no?, porque es bueno para tu alma el venir aquí y ser recordado de sus gloriosas riquezas, ¿no?, mientras cantan, mientras predican, y sientes como tu corazón empieza a prenderse esa flama, ¿no?, y quieres hacer lo que en otras ocasiones no quieres hacer. Regresando a eso de los tres elementos, Dios, su pueblo en un lugar especial. Fíjate lo que dice Apocalipsis 21. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Es lo que viene. Ese lugar especial, ¿no?, ese jardín completo, glorioso. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, o sea, esto. Y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo, la iglesia, la nueva humanidad en Cristo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres. Imagínate, nuevo cielo, nueva tierra, ¿no?, Dios en medio de los seres humanos nuevamente. Y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Es este precioso valor, eso, lo que ha hecho, que te ha perdonado tus pecados, lo que viene en el futuro, nuevo cielo, nueva tierra. Dice, ese precioso valor, pues para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Pero ustedes, linaje escogido son, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para la posesión de Dios, a fin de que anuncies las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Mientras cantábamos esas canciones hace rato pensaba en eso. Cada vez que quería venir aquí y decir, hey, hay un infierno, es real, gente va a estar ahí la eternidad, toda bendición, toda cosa buena será quitada de ahí, pero tú, si estás en la roca viva, si estás en Cristo, has sido perdonado de eso. Las cosas elementales del Evangelio. Pero si no estás en Cristo, ese es el destino. Es lo que habla aquí. Ese es el destino de estas personas. Piensa en eso.
sea, no hay nada que puedas hacer para pagar tu culpa. Nada. El venir aquí no te ayuda. El dejar de decir groserías no te ayuda ante Dios. El venir y dar dinero ahí no te ayuda. ¿Sabes qué es lo único que te ayuda? Es la vida de Jesucristo. Su sangre derramada en la cruz. La vida preciosa de Jesús. Es lo que Dios dio. Si hubiera otra forma de ser salvo, Jesús lo hubiera encontrado, pero cuando estuvo en Getsemaní, Dios dijo, no hay otra forma, hijo. Calvario, la cruz, tu vida por la de ellos. Y dijo, yo voy, sea tu voluntad, Padre. Y vio la cruz, la abrazó, previendo todos los que vendrían a gloria. Es lo único que puede quitar tu pecado. Cuando peques, que todos pecan, ¿sabes? Somos pecadores, que hemos sido perdonados y que estamos en un proceso de santificación, de ser más como Jesús. Cuando peques, no lo escondas, no huyas de Él, no lo quieras meter abajo del tapete, porque Él todo lo ve. Puedes engañar a los hombres, a los pastores, pero a Él lo ve todo, absolutamente todo. Y una de las canciones, lo que me maravillaba, que Él murió por mí. Y trataba de cantar esa canción de una forma no general, sino pensando en mí, en Omar. Todo lo que he hecho. Tanto pecado en mi vida. Y no veo el pecado tan terrible como es, pero Él sí lo ve. Él ve tu pecado tal como es. Y aún así, Él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Yo voy a morir por Él, por ella, por Él, por aquel. Te amó. No hay nada que hagas de la cual la sangre de Cristo no pueda perdonarte. Pero es en Él. Y de ahí sale la fuerza y la adoración para hacer el servicio de sacerdote que nos dio. ¿Cuál era eso? Sé que se me están durmiendo. Denme tantito chance, por favor. Dice, a fin, este es el propósito, a fin de que anuncien las virtudes. ¿Sabes lo que es una virtud? Dice, pues el hermano pues cocina bien, tiene esa virtud, ¿no? O la hermana, pues sí, sabe coser, tiene esa virtud. O el hermano habla bien bonito, no como el hermano Mar cuando se para allá, ¿no? Tiene esa virtud. Cosas buenas, cosas virtuosas. Aquí está hablando de Dios, a fin de ¿qué? De que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, del pecado, esa cosa donde nos revolcábamos, o que tal vez todavía estás ahí, ¿no? Pero la forma de salir ahí es Cristo. Y la cosa es que para eso nos hizo todo esto, para que anunciemos las virtudes de Él, que nos llamó de ese lugar de pecado, de tinieblas, a su luz admirable. Ahora esos padres, ustedes saben que no tienen poder para transformar a sus hijos, ¿verdad? Y créeme, si ese niño no es transformado, si esa niña no es transformada, su destino es ese. Jesucristo será su piedra de tropiezo. Y caerá sobre la piedra y será destruido, o caerá la piedra sobre él y será hecho polvo. Pero el único que puede
hacer esa diferencia eterna es Jesucristo. Y tú como padre, como sacerdote de tu casa, puedes ser usado para que Dios transforme esa vida y que también se una a esa adoración, ¿no?, celestial y eterna, dando gloria a Jesús. Bueno, es en lo que estaba meditando, ese templo, y ver eso aquí. Nosotros somos ese templo. La razón es Jesús, ¿no? Y el trabajo que hacemos, he estado escuchando cosas de algunos de ustedes tienen deseos de ir aquí, de ir allá, y que están aquí porque quieren crecer. Y esa es la obra de Dios en nosotros, en ustedes. Bueno, no sé qué Pastor Eduardo y Weston, si tenían algo pensado más, llamar a mi familia o no. Quería nada más como tomar esa sección y animarnos a ver la obra gloriosa que está haciendo Jesús aún cuando es difícil. Que nada podrá contra su iglesia, aunque parezca que estamos, el hombre exterior se va desgastando, ¿no? Pero que el interior va fortaleciéndose y llegará a la meta. Entonces, gracias hermanos por su tiempo.